clarificarme eso. Ya. Respecto de XML, SGML y esas cosas. Sí, o sea, está claro que esa clase de cosas, digamos, lo que hablamos acerca de las ideas previas a XML, SGML, todo eso en realidad no es parte de la materia, ¿sí? Pero de todas maneras considero que son cosas que sería bueno que ustedes por lo menos alguna vez las hayan escuchado. O sea, en castellano no se los voy a preguntar en la prueba. Sí considero que es importante que lo sepan. ¿Ya? Eso. Bueno, déjenme cerrar el chat y vamos. Estábamos hablando de reducciones. La idea de reducciones, nosotros básicamente las reducciones las usamos en general en términos de tengo este problema, por ejemplo, un problema en el ámbito de la física, le aplico mis conocimientos de física, las leyes de Newton y cuántas cosas me enseñaron los malvados físicos y traduzco todo ese problema físico y finalmente lo represento como una serie de ecuaciones matemáticas. Y en ese sentido reduje el problema físico a un problema matemático. Si yo estoy en condición de resolver todos los problemas matemáticos que me tiren de ese tipo, ¿no? Obviamente estoy en condición de resolver todos los problemas físicos, ¿sí? En ese sentido se dice que reduje el problema, que puede ser un problema que para mí era un queso tremendo, digamos, lo reduje, lo achiqué, lo llevé a un ámbito más, ¿cómo se llama? Más conocido, en el cual me manejo y en el cual puedo resolver el problema y después traducir la respuesta de vuelta al problema original, ¿sí? Está claro de que si yo estoy en condición de resolver todos los problemas matemáticos que resultan de los problemas físicos que estoy tratando, digamos, por ejemplo, lanzamiento de objetos en vertical en distintos casos de, qué sé yo, de aceleración de gravedad, yo puedo resolver todos los problemas físicos del caso. El tema no es al revés, sí. Si es que yo estoy en condición de resolver todos los problemas físicos que resultan de lanzar objetos en vertical, eso no quiere decir que yo esté en condición de resolver todos los problemas matemáticos. O sea, la relación es en una sola dirección. En ese sentido se dice que al reducir A a B, eso se anota como déjame cambiar esta cosa de aquí, se escribe como A menor o igual a B, porque básicamente al reducir los problemas, el problema A al problema B, lo que estoy demostrando es que el problema A no es más difícil que el problema B. Podría ser mucho más fácil, podría ser igual de difícil, pero definitivamente no puede ser más difícil. Eso es lo que hacemos nosotros en el día a día, eso es lo que nosotros nos enseñaron en los ramos en el colegio, digamos, lo que nos enseñaron en los ramos de física, cómo llevar los problemas físicos a problemas matemáticos a resolver y así. El tema es que lo que queremos hacer nosotros acá es dar vuelta al cuento. Si el problema A es imposible resolver, y yo sé que A no es más difícil que el problema B, quiere decir que el problema B, al cual estoy reduciendo de A a B, digamos, claramente tampoco tiene caso. Esa es nuestra estrategia principal para demostrar que ciertos problemas no se pueden resolver. El punto es que usar esa clase de estrategia en general es mucho más fácil que usar la estrategia que usamos para demostrar que el problema de Hola-Mundo no tiene solución. Que el problema de Hola-Mundo no tiene solución, tenemos que hacer una serie de operaciones más o menos complicadas y para finalmente llegar al resultado que estábamos buscando, podemos, teniendo con él un problema de Hola-Mundo, un problema que sabemos que no se puede resolver. Si yo puedo reducir el problema Hola-Mundo a
algún problema distinto, como el problema Hola Mundo no tiene solución, si tuviéramos cómo resolver el problema B, al que estamos reduciendo el Hola Mundo, claramente estaríamos en condiciones de resolver el Hola Mundo, porque sería cosa de tomar la instancia de Hola Mundo, traducirlo a la instancia respectiva del problema al que estoy reduciendo, el problema B, resolver esto y estamos listos. Pero sabemos que eso no se puede, y por lo tanto el problema al que estoy reduciendo, mi problema Hola Mundo, el A, tampoco puede resolverse. Es un poco el razonamiento que hay detrás. Para demostrar cómo se puede usar esta estrategia, vamos a demostrar que es imposible determinar si es que alguna vez se llama a una función dada dentro de un programa. Vamos a usar la estrategia de reducir de un problema que sabemos que no tiene solución, que tenemos para ese efecto por el momento solamente el problema Hola Mundo, para demostrar entonces que es imposible determinar si en un programa alguna vez se llama la función f. ¿Okay? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reducir el problema Hola Mundo al problema se llama f. O sea, tengo un programa que podría o no llamar a la función, escribir Hola Mundo, y eso lo quiero llevar a un programa equivalente que, si es que el programa original escribe Hola Mundo, sí, solo si el programa original escribe Hola Mundo, mi programa pichicateado llama a la función f. ¿Okay? Hay que tener cuidado con esto porque la dirección en la cual se reducen las cosas es importante. O sea, si es que uno reduce al revés, en el fondo final no está demostrando nada. Bueno, entonces, partimos con un programa dado P, que con un conjunto de datos D, al que podría o no escribir Hola Mundo al leer esos datos. Y ese programa, sucesivamente le hacemos las siguientes modificaciones. Primeramente, nosotros no tenemos idea de cómo está armado ese programa, en realidad no nos interesa. Capaz que esté lleno de funciones llamadas F, para evitar de que el asunto accidentalmente llame a una función F que no es la función F que a nosotros nos interesa que llame el cuento. Le vamos a cambiar los nombres a todos los identificadores, o sea, todos los nombres de cosas que aparecen, nombres de variables, nombres de funciones, todas las cosas que aparecen dentro del programa les vamos a llamar hola subrayado, lo que sea. O sea, si que había una función que se llamaba, si había una variable que se llama x, entonces vamos a cambiar el programa de tal manera que esa variable ahora se llama hola subrayado x. Si había una función g, ahora se llamará hola subrayado g. Y si había una función f, esa función f ahora se llama hola subrayado f. En particular, con eso tengo un programa que podría o no escribir Hola Mundo al leer los datos. Funciona exactamente igual que el programa P, porque lo único que hicimos fue cambiarle los nombres a las cosas. Pero ese programa claramente no tiene ninguna función llamada F y no llama tampoco nunca a ninguna función llamada simplemente F. ¿Sí? Así que nos estamos ahorrando posibles conflictos ahí. Enseguida, lo que hacemos es reemplazar todas las funciones que producen salida. Ustedes las conocen en C, o sea, printf, putchar, write, todas esas cosas que hay que permiten escribir cosas en el programa por versiones propias, que en vez de escribir esos datos, en el fondo los datos que les den los acumula en alguna variable interna que nos aseguramos obviamente que esa variable interna no se llame hola subrayado nada para que no entre en conflicto con nada de las cosas que tenían del programa original.
y vamos revisando, ¿sí? Cada vez que escribimos algo, en el fondo lo vamos agregando a lo que tenemos guardado en esa variable, y una vez que ya hemos terminado de agregar lo que el programa intentaba escribir, vamos y revisamos si es que lo que el programa hasta el momento habría escrito, si es que lo hubiésemos permitido escribir en vez de guardar los resultados en memoria, si es que eso contiene hola mundo, ¿sí? Y si es que encontramos que el programa a estas alturas del partido habría escrito hola mundo, perfecto, vamos y llamamos a la función f, ¿sí? Obviamente habrá que agregar la función f al programa y todas las otras historias que sean necesarias al respecto. Esas modificaciones, si ustedes se fijan, son modificaciones bastante rutinarias, o sea, ustedes podrían incluso tomar un programita escrito en Python y cambiarle los nombres a todas las cosas por hola subrayado algo, ¿sí? Salvo las cosas que vienen de la biblioteca propia de C, o sea, printf sigue llamándose printf, pero si hay algún print por ahí, ese se llamará hola subrayado print, ¿sí? Eso no es demasiado difícil de hacer. Reemplazar todas las funciones que producen salida, habría que ver cuáles usa el programa. En realidad, las funciones que tiene C que producen salida no son demasiadas. Las podemos reemplazar por nuestras propias versiones. Y esas propias versiones, en el fondo, lo que hacen es, en vez de escribir, realmente van almacenando en memoria. Y al final preguntan si lo que está acumulado es la memoria. Bueno, entonces, si nosotros estuviéramos en visiones de determinar si el programa de prima que resulta llama alguna vez a la función f con los datos d, estaríamos determinando si es que el programa original, el p, con los datos d, alguna vez, o sea, escribe como primera cosa hola mundo en su salida. Pero sabemos que lo último que estamos diciendo no se puede hacer, o sea, es imposible resolver el problema hola mundo. Por lo tanto, tampoco se puede resolver el problema de se llama alguna vez la función f, ¿sí? Otros problemas imposibles que se pueden demostrar que tampoco tienen solución mediante técnicas más o menos parecidas incluyen las siguientes. En el fondo, lo terrible de cuenta es que la mayor parte de las consultas que uno se podría hacer sobre el comportamiento de un programa también resultan que no se pueden resolver. Por ejemplo, tenemos dos funciones f y g escritas en C, digamos, en nuestro C idealizado, y nos preguntamos si es que esas funciones siempre, para todos los argumentos, dan exactamente el mismo resultado, ¿sí? Nuevamente nos metemos en un brete. Nótese que una situación realista de esto es, oiga, yo tengo una manera bastante trabajosa y lenta y que ocupa muchos recursos y que, qué sé yo, por qué razones no es deseable para calcular una cierta función, pero que yo sé que esa manera de calcular las cosas es totalmente correcta. Tengo otra alternativa para calcular el mismo valor, la misma función, llamémosle f, es la función c que hace la pega, pero la función f es mucho más rápida y todo lo que ustedes quieran, pero es bastante más compleja, es bastante diferente, digamos, de la manera
llamémosla ingenua, de calcular el valor como lo da la función g. Entonces la pregunta que se está dando acá es, en el fondo, si es que yo estoy en condiciones automáticamente de determinar si es que mi versión optimizada, mejorada, más eficiente, usa menos memoria, lo que sea, del cálculo, corresponde con la versión ingenua. O sea, esa es una clase de preguntas que a uno le gustaría poder responder siempre. O sea, tomé un programa, le hice algunas modificaciones para hacerlo más eficiente, sigue haciendo lo mismo que hacía el programa original. Lamentablemente, esa pregunta no se puede responder a través de un algoritmo. ¿Se usa alguna vez la variable x? ¿O alguna vez se le asigna un valor? ¿O toma alguna vez el valor 42 por darle un valor cualquiera? En algún momento, al ejecutar el programa, en este punto del programa la variable vale 1. Y otras preguntas afines, similares. ¿Sí? Todas esas preguntas que también resultan imposibles de responder a través de un programa, en el caso general. La relevancia de este tipo de cosas es, por ejemplo, poder detectar errores. O sea, en el fondo, oiga, en este punto del programa la variable jamás debería tener un valor negativo. Entonces la pregunta sería, en dado este programa, ¿esta variable podrá tener un valor negativo en este punto del programa? Y otras cosas más, digamos, o sea, en un compilador, por ejemplo, particularmente, no sé si ustedes han tropezado con algún compilador alguna vez, perdón. Los compiladores hoy día son extremadamente astutos, digamos, y tratan de, ya me digo ahí, pues ya, qué terrible, perdón. Tratan de mejorar lo más posible el código que generan. Y para eso lo que hacen es precisamente tratar de deducir qué valores puede tener una variable en algún punto dado del programa. O sea, si que ustedes tienen una linda expresión donde aparece x multiplicado por alguna cabeza de pescado, y su compilador puede demostrar que en ese punto del programa x siempre vale 0, no tiene por qué estar haciendo el cálculo, sino que simplemente puede decir, no, sí, puede decir, oiga, yo sé que aquí x es 0 y por lo tanto yo puedo simplemente reemplazar esta expresión por 0 y seguir adelante. Y eso obviamente en general va a ser más rápido. O sea, eso tenemos la posibilidad de detectar posibilidades de mejora. O sea, sabiendo que una cierta variable vale 0 en un punto del programa o que no puede valer 1 o cualquier otra cosa puede significar que tenemos ciertas oportunidades para hacer mejoras al código. Y también, obviamente, como ya decíamos antes, detectar errores. O sea, yo sé, como yo armé el programa, lo diseñé de tal manera que la variable x jamás pueda ser negativa. Entonces, una pregunta más o menos obvia es si podría llegar a ser negativa la variable en el programa, por algún error que yo haya cometido. Otra pregunta, que en realidad no se puede resolver directamente utilizando la idea de reducciones, es la pregunta de si es que el programa entra alguna vez, entra en un ciclo infinito con algún dato de entrada. Nuevamente, esa es una pregunta que no se puede resolver. Y si ustedes piensan hacia atrás, cuando ustedes comenzaron a programar, cuando ustedes comenzaron a pelear con escribir programas, por ejemplo, en la estructura de datos, tal vez, o qué sé yo, de repente su programa se les colgaba, lo que significa
generalmente el programa se metía en alguna clase de ciclo infinito y uno empezaba a echar garabatos, lo recuerdo muy bien de mis épocas de mechón, computacionalmente hablando, de por qué no hay alguna herramienta que tome el programa y vea si es que tiene ciclos infinitos, si se mete en un loop. Lamentablemente, como digo, no se puede determinar eso. La estrategia para demostrar todos estos casos, salvo el último en realidad, es similar a la posada para el problema se llama F. Y les sugiero en realidad que le tiren dedo al asunto, vean ustedes de resolver esos problemas y para mejorar, ¿cómo se dice? Para mejorar la tortura correspondiente, ¿qué tal si ustedes intentan resolver alguno de estos problemas y le pasan su solución a algún compañero o compañera a cambio de las soluciones de ellos para revisar si es que lo están haciendo bien, si es que la demostración se entiende. Nótese sí, tengan cuidado con esto, que lo que hemos demostrado es que no es posible resolver todas las instancias de los problemas dados. Hay montones de instancias de los problemas que están indicados antes que sí tienen solución. Por ejemplo, es cosa de mirar nuestro programa inicial, nuestro programa clásico en C, para decir, oiga, este programa definitivamente escribe Oramun. ¿Sí? En muchos programas ustedes pueden, y rutinariamente los compiladores hacen esa clase de cosas también, pueden deducir que en algún punto del programa cuáles son un posible rango de valores que pueda tomar una variable en ese punto, o incluso llegar a decir, oiga, en este punto del programa esta variable es imposible que sea cero, por ejemplo. ¿Sí? O en este punto del programa la variable siempre vale 1. Esa clase de cosas, como digo, la puede hacer un compilador, hoy día lo hace rutinariamente. El punto es que no siempre va a poder hacerlo. O sea, van a haber situaciones siempre en las cuales el compilador dice, oye, en realidad no tengo idea si es que en este punto esta variable solamente puede valer 1 o puede tomar algún otro valor y por lo tanto tengo que suponer que el valor no necesariamente es 1, a pesar de que tal vez un análisis más detallado lleve a la conclusión de que esa variable en ese punto siempre vale 1, en realidad el compilador se quedó corto. ¿Sí? El punto es que no estamos diciendo este problema jamás puede resolverse en ninguna instancia, sino que estamos diciendo que hay instancias de ese problema que no tienen cómo resolverse. ¿Sí? Cuando estamos escribiendo programas, tenemos que hacer una cosa que es básicamente tratar de movernos en el ámbito de aquellos programas que nosotros estamos en condiciones de entender, que nuestras herramientas son capaces de entender y que nosotros tengamos por esa vía entonces alguna clase de ¿cómo se llama? Alguna clase de manera de convencernos de que el programa realmente hace lo que se supone que haga y no está haciendo otras cosas raras. ¿Sí? De esa manera, o sea, esa es la única manera que tenemos realmente de asegurarnos de construir programas que son correctos. Como muy bien dijo Dijkstra en algún momento, el hacer pruebas, el usar casos de prueba puede demostrar que hay errores, pero jamás va a poder demostrar que no hay errores. Por la simple razón de que típicamente la cantidad de posibilidades que hay de, qué sé yo, por poner en caso simplemente una operación muy sencilla, supongamos que estamos multiplicando dos números, estamos dividiendo dos números, ¿sí?
nosotros en principio podríamos probar todos los valores posibles de los datos de entrada y verificar de que en todos los casos la multiplicación resulta correcta. El problema es que la cantidad de posibilidades que hay son tan gigantescas que si nos pusiéramos a hacer eso, nos tomaría siglos o miles de años hacer las pruebas, ¿sí? Y por lo tanto ya estamos fritos hasta en una operación tan simple como es. Y también, de todas maneras, igual seguimos con el mismo problema. O sea, oiga, sí, de acuerdo, puedo ejecutar todos los casos de prueba posibles para todas las combinaciones posibles de datos de entrada. Y obtengo algún resultado para cada una de ellas. Pero necesito entonces alguna manera independiente de calcular esos valores para los resultados, digamos, para poder comparar y saber si están correctos o no. Y ahí nos metimos nuevamente en un lío todavía más grande. O sea, la idea de escribamos los programas y probamos si que funcionan bien, me pueden demostrar que están mal, no me pueden demostrar que están bien, y siempre las pruebas se van a quedar cortas. Nunca, salvo situaciones muy particulares, no me van a poder demostrar las pruebas de que el programa está bueno. Que necesito un programa que está bueno, que es lo que en general a uno le piden, ¿cierto? Voy a tener que utilizar alguna otra clase de técnica. Bien, entonces, un resumen rápido. Mostramos mediante un ejemplo bastante simple del problema del hola mundo, que hay ciertos problemas que simplemente no se pueden resolver a través de un programa. Como ya les decía, por lo menos para mí, y me imagino que para ustedes también, el encontrarse con esta situación resultó un shock bastante fuerte. O sea, yo estaba convencido hasta ese momento de que cualquier problema que me tiraran, que era cosa de ponerle suficiente ingenio, y podía construir un programa para resolverlo. Resulta que incluso problemas relativamente simples de plantear, como el problema del Holamundo, no tienen solución. No se pueden resolver a través de un programa en todos los casos. Eso lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista pesimista, de decir, oye, esta payasada no tiene caso, ¿para qué seguimos con esto? Y nos vamos para la casa y el último apaga la luz, digamos. O podemos verlo desde el punto de vista optimista, en el sentido de decir, esto nos dice que muchos problemas no tienen solución en todos los casos, lo que significa que cualquier manera, cualquier estrategia que yo invente para resolver parcialmente el problema, o sea, responder correctamente en algún subconjunto de los casos y tal vez en otro subconjunto de los casos tener que decir simplemente lo lamento, no tengo cómo determinar lo que usted me está pidiendo. Y podemos entonces usar la primera alternativa para verificar de que una fórmula lógica pueda, ¿cómo se llama?, pueda satisfacerse, o sea, encontrarle valores que la hagan verdadera. Lamentablemente, como ya planteábamos antes, o sea, esa rápida revisión de problemas sobre programas que vimos antes, son simplemente una muestra, una enorme colección de problemas de inmenso interés práctico sobre programas, caen dentro de la categoría de problemas que no se pueden resolver, ni siquiera en principio, ¿sí? Nuevamente, insisto, que el problema no pueda resolverse en todos los casos no significa que no hayan algunos casos especiales que sí pueden resolverse. Y una de las cosas, digamos, que el problema es de suficiente interés, una de las cosas que uno puede hacer
va a ser precisamente tratar de encontrar situaciones nuevas en las cuales, mediante algún método particularmente ingenioso, se puedan resolver instancias adicionales de la consulta de si el algoritmo A o el B están correctos para resolver un problema. Un punto importante que nosotros vamos a usar bastante ahora en adelante es el problema de reducción de problemas. Y usamos el concepto de reducir problemas por contradicción para demostrar que ciertos problemas no tienen solución. Que nos lleva a poder demostrar, como decíamos antes, que algunos problemas de mayor interés que simplemente ver si el problema escribo la mundo tampoco tienen solución. Y con eso llegamos hasta la primera introducción a lo que es, ¿cómo se llama? Computabilidad. Yo les había dicho que por favor revisaran la materia de la clase pasada, precisamente porque ¿cómo se llama? Porque aquí entran una serie de conceptos bastante novedosos, distintos y duros de meter en la mollera. Me preguntan, profe, cómo tener una maquinita y dentro hay maquinitas que lo componen. Y si alguna de las maquinitas que hay adentro no es posible que exista, entonces la máquina de afuera tampoco. Sí, esa es un poco la idea, digamos. ¿Sí? O sea, si yo estoy diciendo, oiga, para poder escribir este programa se requiere, qué sé yo, una función si determina si un programa escribe alguna vez hola mundo. Bueno, resulta que esa función demostramos que no puede existir y por lo tanto el programa que hace la pega de afuera, digamos, sí, tampoco puede existir por la misma razón. Computación cuántica. Esa es una buena pregunta, que en realidad es hasta el momento una pregunta abierta, digamos. La pregunta esa está abierta en el sentido de que no está claro qué es lo que debería entenderse por computación cuántica. O sea, hay algunos algoritmos basados en computación cuántica que funcionan y funcionan muy bien, pero la mayor parte de lo que es computación cuántica hasta el momento es teoría. ¿Sí? No sé, realmente no estaba muy al tanto de los avances en el área, pero a ver, uno de los temas que es, lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a discutir esa clase de temas, digamos, pero uno de los problemas más o menos clásicos que hay, que se sospecha, es un problema que requiere muchos recursos de cómputo para resolver el problema de factorizar enteros. O sea, la típica tontera que a uno le dieron en el colegio, que le tiraban algún numeracho y le pedían que lo compusieran factores primos, por ejemplo. ¿Sí? O, para simplificar un poco más la cosa, simplemente me dicen, oiga, aquí tiene el numeracho, por favor, encuentre los números A y B, tal que A y B, A multiplicado por B, me da el número que me están dando. Se va a encontrar un par de factores, obviamente distintos de uno, porque eso no aporta mucho. Bueno, resulta que ese es un problema bastante, los mejores algoritmos que se conocen para resolver ese problema, y ese problema interesa para números, digamos, pequeñitos, de un par de centenares de dígitos, cosas así, o sea, no precisamente la clase de números con los que uno trabajaba en el colegio. Resulta que los mejores algoritmos tradicionales, computador típicos que se conocen,
usan cantidades de recursos, digamos, de cómputo realmente extraordinarios, y esos son los mejores algoritmos que hay. No estoy al tanto en este momento, pero lo que yo recuerdo es que ¿cómo se llama? El récord de números que se habían factorizado era un número de algo de 300 cifras, 300 dígitos, digamos, una cosa así. Y ese cómputo llevó una cantidad de tiempo de computador realmente gigante, o sea, el equivalente de correr un computador de ustedes durante un par de cientos o miles de años. ¿Sí? Bueno, resulta que hay algoritmos basados en computación cuántica que son capaces de resolver ese problema en forma bastante más rápida, lo cual hace en principio medio problemático mucho de la criptografía que se usa hoy día, que se basa precisamente en que es muy difícil factorizar números grandes. Pero la mejor, la versión, digamos, más grande que se ha podido hacer en la práctica, en un computador cuántico real, de eso, nuevamente insisto, no estaba muy al tanto del tema, así que puedo estar perdido, digamos, pero hace un par de años atrás habían finalmente logrado ¿cómo se llama? El gran éxito de factorizar 15, ¿sí? Mediante un computador cuántico. El problema que hay es que los computadores cuánticos, en teoría, son una idea extremadamente interesante, pero hasta el momento no se han podido construir computadores cuánticos demasiado grandes, digamos, o sea, que sean capaces de manejar problemas grandes. Y el problema está precisamente en que para resolver problemas grandes, o sea, por ejemplo, para factorizar un número un poquitito mayor, o sea, que si yo factorizar 117, necesitaríamos básicamente circuitería que esté en condiciones de distinguir entre 117 valores distintos. Y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, o sea, construir circuitería que sea lo suficientemente precisa como para hacer esa clase de cosas no es fácil. Y algunos sospechan en realidad de que las dificultades que se han encontrado para construir computadores cuánticos más grandes en realidad son dificultades fundamentales, o sea, en el sentido de que, oiga, sí, esto se puede hacer, pero resulta que las leyes de la física cuántica dicen que usted no puede construir un computador que factorice números que sea capaz de factorizar más de números de, qué sé yo, 5 cifras, o una cosa así. Pero nuevamente eso es algo que, por lo menos, como digo, no estoy al tanto de la materia, capaz que se haya cambiado, pero lo que yo sabía, eso era una sospecha de algunos de que habían limitaciones en términos del funcionamiento de la parte cuántica del asunto que hacían que en realidad era imposible obtener resultados para problemas más grandes. ¿Sí? Así que ahí estamos hasta el momento. No hay, es un área, digamos, que obviamente hay un montón de gente que está trabajando activamente en esto, capaz que de aquí a un año más o en 10 años más o qué sé yo, nos digan, ¿sabe qué más? Olvídense, borrón y cuenta nueva con todo ese cuento de computación que ustedes están haciendo en forma digital binaria, digamos. Hoy día comenzamos a hacer todos los cálculos mediante computación cuántica y nos cambian absolutamente el área computing a una cosa completamente distinta. Puede ser. No tengo, o sea, yo no aportaría plata a eso, digamos, en este momento.
que creo que todavía le falta mucho para llegar a esa situación, pero no sería tampoco la primera vez que me equivoco, pero medio a medio, así que eso. Ya, así que ese, como digo, el problema todavía está abierto, si se puede o no se puede. Bien, vamos a nuestro próximo tema. Necesito compartir pantalla. Esto y nos vamos. Bien, máquina de Turing. Todo lo que teníamos nosotros anteriormente en realidad está re bonito. Podemos demostrar que ciertos problemas no tienen solución y todo lo que se quiera, pero igual a uno le queda como un gustito como a que, oye, en alguna parte aquí puede haber algo medio raro. En el sentido de que pónganse la mano sobre el corazón y digan si es que ustedes entienden cabalmente qué es lo que pasa dentro de su compilador C. Y todavía en su compilador C, que es un compilador C que funciona para el C de verdad, en el cual tenemos limitaciones tales como que los enteros tienen un cierto rango o qué sé yo, que los programas no pueden ser de tamaño demasiado gigantesco, que los nombres de las variables no pueden ser demasiado exagerados, etcétera. Tenemos toda esa clase de limitaciones y nosotros estamos suponiendo un C que no tiene limitaciones, o sea, en una de esas, en el mismo hecho de estar hablando de un C sin limitaciones o qué sé yo, por ahí nos están metiendo una cochufleta. Si nosotros quisiéramos realmente razonar en forma rigurosa sobre el tema de qué cosa puede o no hacer un algoritmo, necesitaríamos algún modelo de qué es lo que es computación que sea más simple, que sea ojalá lo suficientemente básico, elemental, como para poder razonar en forma simple sobre ese modelo y que además no haya ninguna duda de que ese modelo realmente no incluye en ninguna parte alguna cuestión media bruja que no hay cómo llevar a la práctica. Y eso nos lleva entonces a las máquinas de Turing. Alan Turing fue un matemático británico que murió por ahí por el año 54, si mal no recuerdo, que estaba precisamente interesado en el problema de qué significa computación. Y cuando estaba hablando de computación, cuando hizo el trabajo que lo hizo famoso por ahí por los años 30 y mediados de los años 30 del siglo pasado, no existían computadores ni nada por el estilo. O sea, cuando se hablaba de hacer computación, en realidad estábamos hablando de hacer cálculos a mano en papel fundamentalmente. Habían calculadoras, digamos, que sé yo, una máquina que permitía hacer sumas y posiblemente multiplicaciones, pero más allá que eso, no, computación como la conocemos nosotros en realidad no existía. Y lo que hizo entonces nuestro amigo Don Alan fue precisamente llevar a un modelo matemático preciso la idea de una persona sentada con papel y lápiz resolviendo algún problema y en base a eso entonces poder demostrar en forma rigurosa qué clase de cosas puede o no hacer una persona en esas condiciones. Y esa manera de expresar qué es lo que significa la computación es precisamente lo que se conoce como una máquina de Turing.
De allí, por lo demás, arrancó todo lo que nosotros conocemos hoy día como computación. Nuestros computadores, en el fondo, vienen del trabajo que en su oportunidad hizo el señor Turing, que también estuvo trabajando más adelante en su carrera en algunos de los primeros equipos que nosotros hoy día reconoceríamos como computadores rudimentarios. La ACM, la Association for Computing Machinery, que es la asociación profesional más antigua que existe en el mundo en el área de la computación, tiene un premio anual, que es el premio Turing, precisamente en honor a este caballero, y ese premio Turing se considera como más o menos el equivalente al premio Nobel, pero en el área de la computación. ¿Sí? O sea, esto es bastante importante. Bueno, entonces, nuestro modelo de computación es lo que se puede hacer con el programa en C, es bastante poco satisfactorio. La descripción formal del lenguaje C, el estándar ISO que está dado ahí, es un libraco de unas 550 páginas. Si ustedes se consiguen el estándar por ahí, en realidad de lectura más o menos recomendada alguna vez de la existencia, le echaba una mirada al estándar. Probablemente el estándar como tal no lo pueden conseguir, el estándar hay que comprarlo, digamos, oficialmente y cuesta bastante caro el libraco, pero los grupos que trabajan sobre los estándares de los lenguajes de programación y muchas otras cosas típicamente tienen discusiones en línea y algunos de ellos tienen borradores de los estándares dando vueltas por ahí. Yo por ahí entre mis curiosidades tengo una copia de los borradores del último estándar de C++, por ejemplo. Que son, si mal no recuerdo, son como 1200 páginas. ¿Sí? O sea, si queremos razonar respecto de programas en C, tendríamos que mamarnos esas 550 páginas y tener cuidado de que nuestros programas realmente apliquen lo que dice el estándar y que hagan las cosas como dice el estándar que tenemos permitido hacerlas en C. Y por lo demás también hay ciertas áreas en C que el estándar explícitamente deja abiertas, o sea que, oiga, si usted hace esta cosa y usted ejecuta este programa en el computador A, en el compilador correspondiente, o lo ejecuta en la máquina B con su correspondiente compilador, nosotros no le garantizamos que los resultados sean los mismos. O sea, el tema es una masa gigante de cosas que tendríamos que tomar en cuenta y más encima, dentro de esa masa gigante de cosas hay ciertas áreas, ciertas operaciones que el estándar deja sin definir o dice simplemente, oiga, esto está prohibido, pero si usted hace esto, puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? O sea, no es precisamente la clase de cosas sobre las cuales es fácil construir con demostraciones. Y si es que estamos en eso, ¿por qué no usamos un lenguaje como Scheme? Ustedes tomaron el ramo de lenguaje de programación y probablemente se encontraron con Scheme o tal vez con un lenguaje como Haskell o tal vez Java o Python, que son lenguajes mucho más populares. ¿Sí? O JavaScript, o qué sé yo, digamos, cuál usamos. Con todos ellos nos vamos a encontrar más o menos con el mismo problema. El lenguaje Scheme es bastante más simple. La descripción formal de Scheme es un documento de alrededor de unas 60 páginas, me parece que es la última versión que hay.
O sea, no es tan terrible como el de C, ¿sí? Pero nuevamente también es un documento escrito por gente que probablemente, y por eso es que hay ediciones de ese estándar, contenga errores, ¿sí? Y si empezamos a razonar partiendo de errores, bueno, el resultado va a ser cualquier cosa, como ustedes saben. Es peor aún el caso de lenguajes como Python. En el caso de Python, hay una explicación relativamente informal de qué es lo que significa las distintas cosas que se pueden escribir en Python, pero cuando llegamos a la papa misma del asunto, en muchos casos nos vamos a encontrar con que la respuesta es lo que corresponde hacer en este caso es lo que hace su versión de Python, y eso nos deja más o menos las mismas. El problema entonces es que requerimos alguna clase de modelo que sea más transparente, más simple, que sea permita hacer demostraciones basándonos en él. Y ojalá que no esté amarrada a la computación como la estamos manejando nosotros hoy día. Si es que nosotros queremos en el fondo de alguna manera representar todo lo que se puede hacer mediante cómputo, si es que nosotros nos amarramos a decir, oiga, cómputo es todo lo que se puede escribir en C, bueno, eso significa que cualquier cosa que no se pueda escribir en C, no sabemos si que existe, digamos, pero si es que llegara a existir, automáticamente lo estamos dejando fuera. Pero a nosotros nos interesa decir, oiga, cómputos son también, qué sé yo, la estrategia que alguien puede usar, por ejemplo, en matemáticas, cuando ustedes les enseñaron a encontrar la antiderivada de algunas funciones feas, ¿sí? Y les enseñaron una serie de técnicas para encontrar las antiderivadas, ¿sí? ¿Cómo pongo eso en C, digamos? Estamos medio mal con eso. Entonces queremos algo más lejano, digamos, mucho más simple, y que no nos amarre directamente a lo que nosotros entendemos como un computador con su teclado, pantalla, disco y toda esa clase de cosas. Entonces, y esto, por favor, considérenlo como mi interpretación de cómo Turing podría haber llegado al modelo que llegó, no como realmente él lo hizo, en realidad que era un poco, simplemente llegó y lo planteó, digamos, no dice cómo llegó a este asunto. La idea que tenía Turing en la mente, que en realidad en ese momento el estudiar esta clase de problemas era un problema matemático, o sea, un problema bastante popular en el círculo de los matemáticos, en particular de los agentes que estaban metidos en el tema de lógica. Supongamos que nuestro modelo consta de una persona que tiene un lápiz y efectúa cálculos, sea lo que sea los cálculos que estamos hablando, pueden ser sumas, puede ser calcular integrales, puede estar resolviendo ecuaciones diferenciales, lo que sea, da lo mismo. Esa persona estamos suponiendo que entonces tiene un papel, lápiz, goma y está resolviendo problemas allí a mano. ¿Qué es lo que hace esa persona? Obviamente va anotando ciertas cosas en el papel. Recuerden cómo funcionaban ustedes cuando le decían, por ejemplo, multiplique 1, 2, 3 por 3, 2, 1 en básica. Uno iba anotaba ciertas cosas en el papel, iba mirando ciertas cosas, según lo que vimos en una cierta posición, tomábamos ciertas decisiones, ¿sí? O sea, decimos, ya, ahora me toca multiplicar este 2 por este otro 2 y eso me da un 4 y ese 4 lo anoto acá, ¿sí? Suponemos entonces que esa persona lo que hace es ir mirando distintas partes de lo que tiene escrito en el papel y sigue al pie de la letra una secuencia de instrucciones muy sencillas. Nuevamente, queremos que esta cosa aquí no entre en ninguna parte la posible creatividad del ser humano ni nada por el estilo, sino que simplemente le estamos dando instrucciones a seguir al pie de la letra, instrucciones detalladas, muy detalladas.
más detallada de las instrucciones que ustedes en el fondo de alguna manera implícitamente seguían cuando estaban haciendo multiplicaciones o sumas en el colegio a papel y lápiz. Bien, para ordenar un poco el cuento, supongamos que en vez de tener papel así en blanco, nuestro amigo, el computador, en realidad está sentado frente a papel cuadriculado y lo restringimos a decirle, viejito, por favor, solamente un numerito o un signo, digámoslo así, en cada casillero. No me venga con poner varios signos en un casillero. Lo equipamos al amigo con una goma, de manera de que pueda borrar lo que hay en algún casillero de su papel, y obviamente tiene su lápiz y por lo tanto puede borrar lo que hay y anotar una cosa nueva en esa posición, ¿sí? Es un modelo más sencillo y obviamente para simplificar las cosas vamos a suponer de que cada casillero puede contener solamente una colección finita de posibilidades. Aquí me imagino que ustedes ya están viendo así medio entre la niebla, pues están diciendo que cada uno de los casilleros puede contener un símbolo de algún alfabeto, exactamente. Para simplificarnos aún más la existencia, en vez de suponer que nuestro papel es bidimensional, o sea, un rectángulo, la típica hoja, digamos, supongamos que el papel en realidad tiene forma de una cinta, o sea, una secuencia de casilleros, de cuadraditos, ¿sí? Y nuestro amigo, el computín, entonces lo que puede hacer es en cada momento estar mirando una de las posiciones de la cinta esta, del papel, ver qué es lo que hay allí y consultar su libro de instrucciones que le dice, mire, usted en este momento está haciendo esta operación, o sea, está en un estado y por lo tanto su acción a seguir a continuación es hacer esto, ¿sí? Y para precisar las operaciones simples que les vamos a permitir a nuestro computante, vamos a decir que las instrucciones pueden ser del tipo de borre lo que hay en el casillero y anote allí este símbolo, perdón, y a continuación muévase un casillero hacia la izquierda en la cinta o un casillero hacia la derecha y pase a un nuevo estado, o sea, un nuevo paso dentro de su lista de instrucciones. Todo lo anterior, en el fondo, nosotros lo formalizamos mediante lo que se conoce como una máquina de Turing, que se abrevia TM por Turing Machine en inglés. Entonces, una máquina de Turing consta de las piezas que están indicadas ahí. Vamos a quedar con la definición de la máquina de Turing por hoy día, no vamos a ir mucho más lejos. Consta de un conjunto de estados finito, como es tradicional en nuestros autómatas. Estamos hablando de un autómata acá. Tenemos un alfabeto de entrada, o sea, a nuestra máquina de Turing nosotros le entregamos una cinta que contiene algo escrito, y lo que está escrito en la cinta, en cada casillero, hay un símbolo del alfabeto de entrada. Hay un alfabeto de cinta, gamma, que básicamente es todos los símbolos raros que se pueden escribir en la cinta. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando les decían haga algún cálculo en papel y lápiz, a uno le entregaban los datos, por ejemplo, dígitos y algunos signos, digamos, que sé yo, 1, 2, 3, 4 por
puntos para indicar por 4, 5, 6, digamos. ¿Sí? Y en el procedimiento de ir resolviendo el problema, nosotros anotamos en el papel algunas cosas que no son parte de la clase de símbolos que se usan para expresar el problema. O sea, podemos tal vez parejar un número o podemos poner rayas o marcas de alguna especie para seguir la pista donde vamos, qué sé yo. En realidad no son parte del problema original. Por eso tenemos un alfabeto de cinta. Tenemos una función de transición que básicamente, siendo consistente con lo que nosotros habíamos dicho antes, dado un estado de un símbolo de cinta, o sea, la máquina de Turing está en este estado, en este momento está mirando un casillero la cinta que contiene este símbolo, me da un conjunto de estado nuevo símbolo de cinta que reemplaza al original y moverse hacia la izquierda o la derecha. ¿Sí? Nuestros modelos de máquina de Turing, así como está dado acá, directamente son modelos no deterministas. O sea, dada una situación particular, puede tomar posiblemente varias movidas, varias alternativas distintas. El Q sub 0, como es tradicional, es el estado inicial. Nuevamente la idea es que nuestra máquina de Turing parte justo antes de lo que está escrito en la cinta inicialmente, está en el estado inicial, que es un estado. Tenemos además B, que es un símbolo de cinta, que no está en la verdad, no es un símbolo de entrada, que en el fondo el B, espacio en blanco, lo vamos a usar para básicamente indicar, oiga, por ejemplo, para indicar, oiga, hasta acá llega la entrada. Lea, y en cuanto se encuentra con un espacio en blanco, quiere decir que se acabó la entrada, no puede venir nada después. Y tenemos estados finales, como es tradicional, que son estados. Y vamos a poner como requisito de que si es que nuestro estado es un estado final, entonces la máquina de Turing ya no se puede mover más, o sea, no hay ninguna movida que desde el estado final, leyendo algún símbolo en la cinta, haga que haga algo, digamos. O sea, todas esas situaciones son vacías. ¿Sí? En realidad, máquinas de Turing, nuestra definición que vamos a usar acá en este ramo, es nuestra definición acá de este ramo. Si ustedes toman casi cualquier texto que habla de máquinas de Turing, de teoría de autómatas y todo este tipo de temas, se van a encontrar con que distintos autores definen máquinas de Turing de manera distinta. O sea, casi podríamos decir que para cada libro que menciona máquinas de Turing hay una definición de qué es lo que es una máquina de Turing que es diferente. Así que si ustedes empiezan a revisar material sobre este tema en otros sitios que no sean las cosas que nosotros hemos estado discutiendo acá en clase, tengan cuidado, revisen bien las definiciones, no se van a encontrar con que están trabajando allá con alguna definición completamente distinta o al menos ligeramente diferente de la nuestra y por lo tanto ciertas cosas no son iguales. Digamos. Algunas variantes de máquinas de Turing limitan diciendo que el autómata no puede escribir jamás el espacio en blanco. Y de esa manera, si es que me encuentro con un blanco, quiere decir que se venía originalmente en la cinta, digamos, y por lo tanto es una parte de la cinta que jamás habíamos visto. Algunas otras variantes de máquinas de Turing en realidad dicen, oiga,
Los estados finales son estados como cualquiera otros. Lo que importa es qué es lo que pasa si es que en algún momento la máquina de Turing se traba, o sea, se queda sin movidas posibles. Solamente en ese caso empezamos a ir a mirar el estado, etc. O sea, como digo, hay montones de maneras distintas de escribir cosas que en realidad son finalmente equivalentes. En general, todas esas distintas variaciones de máquinas de Turing resultan posiblemente un poquitito más cómodas para hacer ciertas demostraciones o se acomodan más al estilo que le gustan las demostraciones de algún autor, pero suele ser bastante sencillo demostrar que en realidad son equivalentes. O sea, por ejemplo, si a nuestra máquina de Turing le prohibimos escribir espacio en blanco, bueno, inventemos un segundo símbolo, llamémosle B', que en vez de escribir espacio en blanco, escribimos B' y actuamos cada vez que vemos B' como si fuera un espacio en blanco. O sea, no hay realmente gran diferencia, ¿sí? Bien, entonces, lenguaje aceptado por la máquina de Turing. Supongamos que tenemos una máquina de Turing. Podemos suponer que, como siempre, el conjunto de estados y el conjunto de símbolos que pueden aparecer en la cinta son disjuntos, de manera que podamos básicamente inventar una descripción instantánea como lo que vamos a hacer a continuación. Una descripción instantánea de una máquina de Turing, igual que era para el caso de los NGA, por ejemplo, es simplemente una palabra, un estado y otra palabra, y significa que al lado izquierdo del cabezal está alfa, la máquina está mirando el primer símbolo de beta y todo el resto de beta está a la derecha, ¿sí? Donde obviamente para que esto tenga algún sentido, el beta tiene que tener al menos un símbolo y el alfa obviamente podría ser vacío. Como siempre, bueno, ya explicamos qué es lo que era una descripción instantánea y podemos definir también una relación de transición. La definición de acá no debería ser demasiado marciana para usted. En el fondo lo único que dice es básicamente de esta situación puedo ir a esta otra porque es lo que permiten las transiciones de la máquina. Y entonces el lenguaje que tenemos que ponernos en el caso de que estemos básicamente al final de la cinta, en cuyo caso, en caso de movernos para allá, agregamos un B al final, para no tener que estar hablando de cintas infinitas o cosas por el estilo. En realidad la cinta no es infinita, sino que la cinta crece conforme lo necesitemos. Y estamos suponiendo en nuestro modelo de máquina de Turing, que nuevamente no es universal, de que si que estamos parados sobre el primer casillero de los datos de entrada y la máquina de Turing intenta moverse hacia la izquierda, en el fondo se cae de la cinta y se detiene, se traba, se echa a perder, digamos, ¿sí? Hay otras variantes de la máquina de Turing que suponen que la cinta se extiende todo lo que ustedes quieran en ambas direcciones. Entonces, y con esto terminamos sí la clase de hoy día. La definición del lenguaje que la máquina de Turing acepta es, como es tradicional, el conjunto de todas aquellas palabras, tal que si partimos en el estado inicial, el principio de la palabra, después de 0 más pasos de cómputo, llegamos a una situación en la cual la máquina de Turing está en un estado final. Y como habíamos definido nosotros, los estados finales dicen que hasta aquí nomás llegamos, de aquí no hay movidas posibles para salir. La máquina de Turing podría rechazar una palabra de dos maneras distintas, que son básicamente, bueno, o sea, nuevamente, lo que estamos diciendo acá
hay algún camino que lleva de la situación inicial a alguna situación en la cual acepta. No tiene por qué ser único. Y la máquina de Turing, en el fondo, suponiendo, olvidémonos por el momento del no determinismo, la máquina de Turing podría rechazar una palabra por la vía de, oye, ups, llegué a esta situación de acá, desde este estado, con este símbolo en la cinta, no tengo movida posible, así que la máquina se trabó. Pero además el estado no es un estado final, o sea, la máquina se detuvo sin aceptar, o sea, no acepta. Y la otra manera de no aceptar es que de alguna manera se meta en un ciclo infinito, de manera de que se quede dando vueltas y jamás se detenga, porque nuevamente, igual que en el caso de los otros autómatas que nosotros habíamos visto, la máquina de Turing acepta por la vía de detenerse y si no se detiene, bueno, no acepta. ¿Sí? Bueno, y eso es el tema de la clase de hoy. Por favor, nuevamente échenle una mirada a esto, échenle también una mirada a lo anterior, para que estemos claros de que todos estamos entendiendo lo mismo, ¿sí? Nos vemos entonces el día jueves, donde vamos a seguir hablando de esta clase de cosas. Vamos a parar esto, entonces, dejamos de compartir, no hay más consultas por lo que veo en el chat, así que quedamos por hoy día, nos vemos el jueves y de ahí seguimos estudiando esto. Quedo pendiente de subir la clase del jueves pasado, cosa que voy a hacer al tiro y de ahí voy a ver de subir esta clase, que se me chispoteó. Bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.